Bueno, entonces, como les decía, no hay un parámetro físico que mida el dolor, ¿sí? No hay un estudio bioquímico, no hay un estudio de neuroimagen. Solamente existe lo que el paciente me está manifestando. Entonces, esto es muy importante porque, esperen, porque nosotros vamos a tener distintas escalas que van a medir el dolor. Esto que ustedes ven que son las caritas, son muy útiles, uno en pediatría y otro para también personas que por ahí son analfabetas y demás, también sirve. Lo que se utiliza es esta escala y se le dice al paciente del 0 al 10, siendo el 0, cero dolor, o sea, ningún dolor, y el 10, el peor dolor de su vida. ¿En qué escala usted se ubicaría ahora con el dolor que usted me dice que está sintiendo? ¿Sí? Si el paciente me dice, y un 3, yo traduzco, digamos, que es un dolor leve. Si el paciente me dice, y tengo un 6, 7, es un dolor moderado. Si tiene 8, 9 o 10, es un dolor severo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa escala de dolor, también va a ser la farmacología que yo le dé, es decir, el tratamiento que yo le otorgue. Ahora ustedes van a ver, ahora voy a volver a esa diapositiva, quiero llegar a esto. Según la escala del dolor en la cual esté ese paciente, van a ser la analgesia que yo le voy a dar, ¿sí? Analgesia justamente lo que hace es evitar ese dolor o inhibir ese dolor. Fíjense que si el paciente tiene un dolor de 1, 2 o 3, hasta 4, 5, voy a estar acá, en el primer escalón. Esto es un escalón que lo hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que uno pueda saber qué fármaco le da según el dolor que tiene ese paciente. Si el paciente tiene un dolor leve, ¿sí? Que puede ser cualquier dolor que se puede manejar en el domicilio, digamos, hay algunos fármacos como los que habíamos dado, AINES, ¿sí? Por ejemplo el ibuprofeno, como por ejemplo el diclofenac y otros AINES, o por ejemplo el paracetamol, que también puede generar un alivio en lo que es ese dolor leve. Ahora bien, si el paciente tiene un dolor moderado, ya voy por ejemplo con un tramadol, que es un opioide débil, ¿sí? Y otros que también pueden generar un alivio ya en un dolor moderado, o sea que no es un dolor leve, pero tampoco es un dolor severo como para que yo le dé una morfina, ¿sí? Muchas veces viene, por ejemplo, y se estuvo usando bastante el tramadol en combinación con el paracetamol, ¿sí? Y también es una buena opción para esos dolores moderados y muchas veces que no se sabe el origen, ¿sí? Y ya en una tercera escala tenemos opioides potentes como la morfina, como el fentanilo, ¿sí? La oxicodona. Estos son ya opioides potentes que tienen una vida media corta. Por ejemplo, la morfina tiene una vida media de 4 horas y media aproximadamente, en donde también, como habíamos dicho, y recuerden siempre las clases, la potencia, ¿cómo se definía la potencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significaba que un fármaco sea potente? Si no, lo digo yo. Que es Sería más... la mínima dosificación, la mayor potencia. A mí me sale. Digamos, a menor dosis, mayor potencia. mayor fuerza, mayor potencia, hacer ese efecto, ¿sí? Es exactamente. La morfina es un gran ejemplo de eso, de un fármaco muy potente, que necesita Pero una con dosis... una vida media corta. Pero, y tiene, exacto, tiene una vida media corta. Por eso muchas veces se hacen rescates con morfina en pacientes que lo necesitan, obviamente, porque dura poco, no es que dura 24 horas como otros fármacos y demás. Pero lo que quiero llegar acá es que esta escala, estos escalones, tienen que grabárselos porque van digamos, van a usarse en relación al tipo de dolor que tenga, ¿sí? Al número de dolor que tenga ese paciente, aproximadamente para tener, digamos, una orientación de cuánto dolor está sintiendo mi paciente, ¿sí? Y después, obviamente, que tenemos un cuarto escalón, perdón, donde ya se hacen las técnicas intervencionistas, como por ejemplo bloqueos, también a nivel medular, etcétera, que en general lo hacen los anestesiólogos, ¿sí? Pero bueno, esto es importante que sepan, la escalera analgésica de la OMS, primer escalón entonces, AINES, paracetamol, acuérdense que el paracetamol no es un AINE, por ende esa parte, pero se puede usar AINES, paracetamol, o algún tipo de coadyuvante. El segundo escalón, cuando uno dice coadyuvante también puede ser un corticoide, etc. El segundo escalón son opioides débiles, como por ejemplo el tramadol, ¿sí? Más un AINE o más un paracetamol. El tercer escalón es un opioide potente, como la morfina, el fentanilo, ¿sí?
más un AINE, por ejemplo, o un paracetamol, eso ya se ve, o sea, se puede agregar o sacar. Y el cuarto escalón ya son técnicas intervencionistas que se basan justamente en bloqueos a nivel medular, ¿sí? Y esto obviamente va en relación a esto que yo les venía contando, que es la escala de medición del dolor. Sin dolor, dolor leve, dolor moderado, intenso, muy intenso o insoportable, el peor dolor de su vida, ¿sí? Hay pacientes que les van a decir, esperen que ingresó Mariel, hay pacientes que les van a decir, me duele demasiado, ¿cuánto te duele? Un 9, y otro va a tener por ahí la misma patología y le va a doler un 7, 8, ¿sí? Pero bueno, justamente porque es muy subjetivo, y no por eso tengo que desprestigiar un dolor frente a otro. Bueno, después el dolor también se divide según el tiempo de evolución, ¿sí? Esto va a depender de si es un dolor crónico o un dolor agudo. El dolor crónico, perdón, ya se basa en el tiempo, es decir, un dolor que sea o que supere los 3 meses de evolución, ya se habla por lo menos de dolor crónico, ¿sí? Y el dolor agudo es un dolor reciente, es un dolor prácticamente de resolución en ese momento, ¿sí? Que no hay que esperar más. Es un dolor por lo general asociado a patologías que se resuelven de manera o quirúrgica o farmacológica, pero que no tiene una evolución en el tiempo, ¿sí? Y el dolor crónico sí, ya es un dolor que por lo menos supere los 3 meses de evolución, es un dolor que está muy implicado con enfermedades crónicas, es un dolor implicado justamente con procesos sobre todo oncológicos dolorosos, etc. Y después vamos a tener el perfil predominante, si es un dolor de tipo somático, si es un dolor de tipo visceral o si es un dolor de tipo neuropático. Un dolor somático es un dolor bien localizado, es un dolor punzante, es un dolor preciso, agudo, es decir, que por lo general empieza rápido y termina rápido. Es un dolor que está muy implicado, por ejemplo, con enfermedades osteomusculares, ¿sí? Pero no enfermedades crónicas osteomusculares, sino que digo golpes, procesos benignos que por lo general tienen una resolución bastante rápida y que están bien localizados. O sea, el paciente te puede decir, me duele acá, ¿sí? Te puede localizar bien dónde le duele. Después tenemos el dolor de tipo visceral, ¿sí? Que es un dolor ya como más generalizado, difuso, un dolor tipo cólico, es un dolor insidioso, vago, ¿sí? Que va como compenetrándose, que se va instalando como de a poco, y por lo general son procesos también implicados con vísceras huecas, es un dolor que puede ser por una perforación, que puede ser por un dolor de tipo de una apendicitis, ¿sí? Son dolores justamente implicados, en donde se implican las vísceras, donde se implica por ahí el peritoneo, y bueno, ya es un dolor más difuso y muchas veces el paciente no puede decirte bien en qué región le duele, pero sabe que le duele, ¿sí? Es como más, se esconde un poco más, en cambio el otro es más específico. Y el dolor de tipo neuropático, que es un dolor que obviamente lo que hace es alterar lo que son las vías nocioceptivas que nosotros hablamos, y está muy implicado con lo que sería el dolor crónico, o sea, enfermedades crónicas, persistentes, o lesiones que se den a nivel nervioso central o periférico, enfermedades de tipo neuromuscular, o enfermedades crónicas con un proceso muy largo, también, ¿sí? Obviamente, chicos, que no, el paciente puede tener un dolor visceral y neuropático a su vez, son dolores mixtos, o dolor somático y visceral a su vez, ¿sí? O sea, no todo es 2 más 2 en medicina, siempre digo. Pero hay una clasificación según el perfil predominante del dolor, que se basa en esto, en dolor somático, en un dolor visceral y un dolor neuropático. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿me escuchan ahí porque se me trabó la computadora? Sí, la escuchamos. Bueno, pero no sé cómo voy a hacer para salir de acá porque se me congeló todo. Bueno, tenemos otra semiología en relación a lo que es el dolor, que se basa en la antigüedad, en la localización, en la irradiación, en la característica, en la intensidad, y si se agrava o se atenúa. Esto es una semiología básica del dolor que se utiliza, una memotécnica que es Alicia, ¿sí? Por eso está la foto de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno,
La A es de la antigüedad, o sea, me indica hace cuánto inició ese dolor. Y es lo que yo le tengo que preguntar también, ¿hace cuánto le duele? ¿Hace cuánto que viene así? ¿Hace cuánto empezó ese dolor específicamente? ¿Sí? La L es de la localización, o sea, en qué dolor le duele, dónde le duele, ¿sí? Obviamente que esto va en relación a la primera, ¿sí? A cuándo le inició, en qué lugar. Justamente en este ítem, hablando de la localización, ustedes van a poder entender que va muy de la mano también del tipo de dolor, ¿sí? La localización. Por ahí si el paciente te lo puede referir bien en un área, eh, puedo pensar en un dolor de tipo somático. En cambio, si es difuso, si es generalizado, si no sabe bien dónde le duele, pero se siente mal, es un dolor de tipo más visceral, ¿sí? O si, por ejemplo, a ese dolor neuropático, perdón, a ese dolor se le acompaña sintomatología del sistema nervioso central, puedo pensar en un dolor de tipo neuropático. La irradiación, ¿sí? Es decir, en dónde se origina ese dolor, pero si se irradia a otro sector, o sea, si se irradia espalda, si se irradia muñeca, si se irradia cuello. Ustedes saben que, por ejemplo, el IAM, el infarto agudo de miocardio, genera un dolor, digamos, el síntoma, el signo prodrómico es el dolor de pecho, o sea, el dolor precordial. Ese dolor precordial en el infarto agudo de miocardio muchas veces y en general se irradia a brazo izquierdo, por ejemplo, pero también se puede irradiar a mandíbula, se puede irradiar a cuello, se puede irradiar a muñeca, se puede irradiar a espalda, ¿sí? A la región de epigástrica, ¿sí? Esperen porque no sé qué pasa. Entonces va sucediendo eso, ¿sí? Las características de ese dolor, ¿sí? ¿Cómo es el dolor? ¿Usted siente que es un dolor punzante, le quema, opresivo, siente que tiene como una pata de elefante en el pecho, o siente que es como si fuera que le están clavando algo? ¿Es un dolor de tipo cólico? ¿Siente como que le quema? Siempre eso, ¿sí? Preguntar cómo es ese dolor, características del dolor. Intensidad, esto de la escala que decíamos, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Siendo el 1, cero dolor o un dolor muy leve, y 10, el peor dolor que usted sintió en su vida, ¿sí? Entonces el paciente puede decir, no sé, 7, 8, ¿sí? Y obviamente atenuante y agravante, que es lo que atenúa y que agrava ese dolor, ¿sí? Si hay algún tipo de posición que alivia, o si hay algún tipo de posición que agrava, por ejemplo, el dolor de tipo cólico renal, genera que el paciente no se pueda quedar quieto, que no haya una posición que alivie ese dolor, ¿sí? Es un paciente que se va a mover todo el tiempo. Paciente con cólico renal, no va a estar, el paciente por lo general no va a estar en su cama, va a estar moviéndose, no se va a poder quedar quieto porque no hay posición que lo alivie. En cambio, por ejemplo, paciente con pancreatitis, por lo general va a optar una posición como en posición fetal, pero en realidad hacia adelante, no acostado, sino sentado y hacia adelante, con las piernas juntas, las rodillas llevadas hacia el abdomen, porque va a tratar de aliviarse ese dolor con esa posición, ¿sí? Entonces siempre hay posiciones que agravan o que atenúan el dolor. Otra cosa, hay dolores que también no tienen ningún tipo de posición en la cual alivien. Les puse así esos ejemplos de esos dolores que son los más típicos. Y bueno, y otra cosa que también no es parte de la licia, pero no tengo que dejar de saber, es la frecuencia de ese dolor, o sea, cada cuánto le duele, hace cuánto viene así el paciente, más allá de la antigüedad de ese dolor, hace cuánto que o si esto ya le pasó alguna vez, ¿sí? En los antecedentes de esa enfermedad actual, se llama así, y si está asociado a otros síntomas, ¿sí? Si además de todo eso que el paciente está manifestando, también tiene otro tipo de sintomatología coadyuvante. ¿Se entiende entonces esta licia del dolor? Esto también es muy importante, ¿sí? Estas son las herramientas, ya que yo no tengo un estudio bioquímico, no tengo un estudio de neuroimagen, lo que utilizo es la escala del dolor y la semiología del dolor a través de la licia. Bien. Después, bueno, obviamente que dentro de lo que es el modelo multicausal del dolor en el paciente, tengo que tener en cuenta ciertos parámetros. Las comorbilidades, ¿sí? El insomnio, la ansiedad, o sea, toda aquella sintomatología que esté coadyuvante, o sea, que vaya de la mano a todo esto, a este dolor, porque obviamente el paciente que tiene un dolor crónico muy fuerte no va a poder dormir, va a tener insomnio, va a estar depresivo, se va a querer morir. Esto lo digo, nosotros vamos a... esto lo digo porque muchas veces se ve en los pacientes que obviamente tienen enfermedades muy avanzadas, oncológicas,
van a tener dos tipos de paciente, el paciente que es positivo y el paciente que se quiere morir. Entonces es muy importante acompañar eso, es decir, saber interpretar lo que el paciente te está diciendo. En general, obviamente son procesos muy dolorosos, en donde el paciente va a tener un dolor muy grande y uno tengo que respetar ese dolor y otro yo tengo que hacer algo, ¿sí? No puedo, bajo ningún punto de vista, dejar a un paciente con dolor. Para eso se crearon los cuidados paliativos, para dar una mejor calidad de vida en lo que le reste de vida a ese paciente. Una de las herramientas que se ofrecen desde el sistema de salud es justamente la terapia para el dolor. Y se dan justamente opioides, que son el tercer escalón del dolor, o muchas veces también se llegan a terapias, a técnicas intervencionistas como bloqueos, pero obviamente ahí ya necesitamos de un anestesiólogo y demás que lo haga, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta las esferas que van a ir alrededor de ese dolor, la sintomatología que va a ir alrededor del dolor del paciente y que va a incidir, perdón, con la calidad de vida. No solamente tratar la causa del dolor, sino que tener en cuenta las comorbilidades de ese paciente, su nivel económico, educativo, ¿sí? Las redes de apoyo que tenga, las herramientas que tenga para afrontar ese dolor, cómo es ese paciente, las creencias, la cultura que tenga, la ansiedad, el insomnio, la depresión, que van de la mano justamente de estos cuadros de salud mental que se van a ir desprendiendo producto de este dolor crónico y producto de esta mala calidad de vida que produce el dolor, ¿sí? Cualquier dolor es molesto y cualquier dolor genera una mala calidad de vida. Imagínense un dolor tipo 9-10, severo, y bueno, y obviamente la consecuencia de todo esto que va a ser el impacto a nivel funcional y a nivel afectivo. A nivel afectivo, con esto que yo les decía, justamente no querer vivir o no querer estar así, preguntarse por qué le pasa eso, y el impacto funcional que va en relación justamente a las cosas que no va a poder ya hacer. No va a poder ir a trabajar, no se va a sentir un adulto funcional, va a perder su autonomía, va a incidir en su calidad de vida, no va a querer hacer nada porque todo eso le va a generar un dolor, ¿sí? Y obviamente, bueno, hay después distintos fármacos que después los vamos a ver, como antidepresivos o hasta antiepilépticos o analgésicos, que van a poder paliar, digamos, la otra sintomatología que acarrea ese dolor, ¿sí? Como por ejemplo la depresión, antidepresivos. En cuadros de ansiedad, benzodiazepinas, como por ejemplo midazolam, como por ejemplo lorazepam, diazepam, ¿sí? Bueno, lo que quiero que se les quede claro de esto es que es una cuestión multifactorial que va acarreando distintos procesos y que el dolor en sí, además de ser subjetivo, va a traer algunas consecuencias que tienen que ver no solamente con la salud mental del paciente y con su calidad de vida, sino que también con el plano afectivo y funcional. Bueno, estos son los escalones que ya les expliqué. Los receptores de la opioides, como ya les mencioné, eran los kappa, delta, sigma y mu. Los mu son los más importantes porque, bueno, justamente van a los que más van a participar, los receptores, perdón, más selectivos para lo que serían morfina y otros tipos de opioides, ¿sí? O sea, por ejemplo, la morfina va a unirse a esos receptores mu para generar esa respuesta inhibitoria al dolor. Bien, hasta acá vamos bien porque ahora me voy a meter con lo que es morfina y fentanilo, y bueno, y terminamos, pero quiero que me digan si quedó alguna duda de lo que estuve hablando para entrar ahora a lo que es morfina y, bueno, efectos adversos, todo lo que siempre hablamos en relación a los fármacos. Los escucho. No, profe, quedó claro. Bueno, ahí voy entonces a empezar con lo que es morfina. Obviamente que acá no les iba a hablar del origen de la morfina y todo, porque bueno, no viene al caso, pero es una droga agonista, ¿sí? Que justamente lo que va a hacer, como les dije, es unirse a receptores en el cerebro, perdón, y a nivel medular, o sea, el sistema nervioso central, para justamente generar una respuesta inhibitoria al dolor, ¿sí? Fundamentalmente va a usar receptores mu, va a usar receptores también kappa, pero van a unirse fundamentalmente a estos para generar una respuesta al dolor, ¿sí? Se debe principalmente a su acción sobre estos receptores mu y en menor medida sobre los kappa para justamente alterar esa respuesta nociceptiva al dolor y
generar un alivio en ese paciente. Acuérdense que esta vía era a nivel periférico, a nivel medular y a nivel de la corteza también, cerebral, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que hace es cortar esa vía del dolor uniéndose a esos receptores y de esa manera inhibiendo una respuesta del dolor para cortar esa vía y que no llegue a la corteza cerebral y por consecuencia no se genere, el paciente no sea consciente de ese dolor, no se genere ese dolor, ¿sí? Bien, como siempre hablamos de los objetivos terapéuticos, a quiénes y cuándo, ¿sí? Se puede dar para el dolor de tipo somático o visceral, tranquilamente. Si se corta nos volvemos a conectar, obviamente. Lo que se genera y lo que se sabe es que a dosis terapéuticas, digamos, dentro de lo que es la ventana terapéutica normal, se observan fundamentalmente efectos sedativos y de somnolencia que hacen que el paciente justamente esté en un estado de sedación, y que además de generar esta inhibición de la vía del dolor, uniéndose a estos receptores, genera justamente una respuesta de sedación y de somnolencia, ¿sí? Fundamentalmente. Hay otros usos que también generan el perfil farmacológico de la morfina en sí, como es inhibir lo que es el reflejo de la tos, inhiben también el reflejo, bueno, Tusígeno los puse 2 veces, el aparato cardiovascular también generan cambios en lo que es, lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo que es la tensión arterial, porque van a producir una dilatación, una vasodilatación de los vasos, y por consiguiente producir hipotensión, es decir, van a aliviar lo que es la tensión arterial de ese paciente, ¿sí? Hay otros usos que también se dan, por ejemplo, en pacientes que están sufriendo un IAM. Justamente uno de los fármacos que se dan es la morfina. Ustedes saben que lo que se da es la nitroglicerina en primera instancia para que el paciente lo consuma vía sublingual ante un dolor de pecho. Acuérdense de lo que habíamos dado en adulto 1. Paciente que tiene un IAM o que tiene una angina de pecho inestable o estable, siempre tiene que administrarse la nitroglicerina, que era un fármaco liposoluble, sobre todo a nivel sublingual, para que se absorba de manera más rápido, y no solamente lo que hacía la nitroglicerina era vasodilatar, ¿sí? O sea, promover lo que era la liberación del óxido nítrico, que el óxido nítrico lo que hace es vasodilatar, o sea, generar una dilatación del vaso, sino que también lo que hacía era generar un alivio al dolor también, ¿sí? Bueno, para el dolor no solamente tenemos eso, sino que también la morfina, que también se puede dar en situaciones de IAM. El tema es que siempre por eso es muy importante evaluar lo que es los parámetros, digamos, la TA, los vitales, los signos vitales, porque la única contraindicación que sería dar la morfina es que el paciente esté muy hipotenso, justamente porque genera una sedación, genera una hipotensión y genera un cuadro de depresión respiratoria. Entonces, no sería lo ideal en pacientes que están muy hipotensos, porque justamente al darle más morfina voy a hacer que esté más hipotenso, ¿sí? Pero también se utiliza en esos dolores agudos intensos, severos, como puede ser un IAM, la morfina también, ¿sí? Algunos efectos adversos que produce la morfina justamente es depresión respiratoria, ¿sí? Las convulsiones que les venía comentando, justamente por esta acción que tienen a nivel del sistema nervioso central. También puede generar miosis, ¿sí? O sea, cambios en lo que es el tamaño pupilar del ojo, ¿sí? Va a hacer que se contraiga la pupila, o sea, que se haga un poquito más chica. También el efecto adverso más temido justamente es la depresión respiratoria, ¿sí? Porque justamente hay una acción a nivel del sistema nervioso central, específicamente a nivel del tálamo y del bulbo raquídeo, que es el que va a regular lo que es va a regular el centro de la respiración, y a su vez también va a regular los procesos que tienen que ver con lo cardiovascular. Por ende, el efecto más temido justamente va a ser la depresión respiratoria. Esto explica que hay cuadros de intoxicación por sobredosis de algunos opiáceos que van a generar cuadros de convulsión. El paciente va a estar hipotónico también, ¿sí? O sea, va a tener también un cuadro de cambio pupilar, va a tener también una bradicardia, o sea, va a disminuir su frecuencia cardíaca, va a estar hipotenso, ¿sí? Todo esto es producto justamente de una intoxicación por opiáceos, ¿sí? Siempre se dice que la clínica es soberana, y esto se explica porque
ante cuadros, por ejemplo, de estos, en donde hay un paciente con una intoxicación, que yo no sé por qué, es un paciente que me traen y entra de urgencia, que está hipotónico, que está convulsionando y que no puede respirar, y que, bueno, tiene un antecedente de drogadicción y demás. Bueno, yo tengo que pensar en cuál es el agente que está produciendo esa intoxicación. Dada esa clínica de presión respiratoria, de convulsión, de hipotonía y demás, justamente va a generar que yo piense en una intoxicación seguramente por algún tipo de opioide. Entonces, lo que se hace es se da un tratamiento de acuerdo a eso, ¿sí? De acuerdo a la intoxicación de ese individuo. Por eso hay algunos fármacos que van a usarse como antídoto para contrarrestar, o sea, son antagonistas, se oponen a esa respuesta al opioide que va a generar todo esto, ¿sí? La presión respiratoria sería el efecto más peligroso. Por eso mismo son pacientes que se intuban y que necesitan de una respuesta, de una asistencia respiratoria mecánica hasta que obviamente se compense, pero en primera instancia va a necesitar eso. Por otro lado, es muy importante recalcar eso, ¿sí? Las convulsiones y demás. Justamente las convulsiones van de la mano de la depresión respiratoria. Si el paciente no puede respirar bien, va a empezar a convulsionar y bueno, dada obviamente todo el efecto que tiene el opiáceo en sí, la morfina en sí, ¿sí? Por eso es muy importante que repasemos, digamos, cuál es la función, entonces, la función que va a ir de la mano de lo que es la clínica de ese paciente también. Obviamente que hay algunos fármacos que se van a dar para este caso especial, por ejemplo, un paciente que tenga algún tipo de intoxicación por un opioide, que es un antídoto. El antídoto en este caso va a ser la naloxona, que lo que va a hacer la naloxona es inhibir toda esta respuesta que el paciente está teniendo, justamente para tratar de sacarlo de todo esto, y lo más peligroso es que salga de lo que es la depresión respiratoria, obviamente con asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Por otro lado, esperen, va a tener también implicancia en lo que es el aparato digestivo. Puede ser que un efecto adverso muy importante sean las náuseas y los vómitos. La constipación, atentos acá, la constipación es un efecto característico y muy frecuente en pacientes que utilizan opioides. Por eso es muy frecuente ver paciente oncológico con uso crónico de opioides que esté constipado, continuamente estreñido, ¿sí? Es muy importante entonces que repasen también y hagan lo que es la conexión con el sistema digestivo de lo que sería la constipación con el uso crónico, prolongado en el tiempo de los opioides, ¿sí? En el aparato urinario también pueden generar retención urinaria, ¿sí? Que muchas veces provoca que tenga una indicación de sonda vesical. Pero bueno, los más peligrosos, el efecto adverso más peligroso de los opioides es justamente la depresión respiratoria, ¿sí? Otro de los más frecuentes son náuseas, vómitos y constipación, también es muy frecuente, y obviamente también las convulsiones y demás que son los que van a ir de la mano de aquellos signos y síntomas clínicos que se dan por implicancia del sistema nervioso central. Y la retención urinaria, obviamente, que es una de las reglas, digamos, para que uno coloque una sonda vesical, entre otras. Bueno, después vamos a tener que tener en cuenta lo que es la tolerancia y la dependencia, o el síndrome de retirada, o el síndrome de abstinencia en relación a esto, que el paciente puede manifestar obviamente irritabilidad, ansiedad, fiebre, ¿sí? Convulsiones también, y son todos síntomas de dependencia y de abstinencia al opioide. En nuestro país no suele pasar mucho, pero bueno, en Estados Unidos suelen las personas drogarse mucho con opioides intravenosos, y bueno, y generan marcados síntomas de dependencia clínica y síndromes de abstinencia muy marcados, que obviamente, imagínense, en combinación con otro tipo de drogas es realmente fatal, ¿sí? Es realmente fatal. Y bueno, obviamente que esto termina en una parada cardiorrespiratoria muy, muy, muy fatal, porque si uno no hace nada en ese momento, el paciente se muere, esa es la realidad.
Entonces, bueno, tener en cuenta eso, tener en cuenta que también la sobredosificación genera distintos tipos de implicancias, sobre todo a nivel sistema nervioso central, pero como ven, también se manifiesta a nivel digestivo, generando las náuseas, generando los vómitos y la constipación, y también a nivel urinario, generando retención urinaria, que es una de las indicaciones para, por ejemplo, tener que poner una sonda vesical en ese paciente, ¿sí? Otro de los efectos pueden ser pruritos, es decir, cuando genera mucha picazón, sobre todo a nivel cutáneo. Ya el lado contrario